quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, igual a las personas que nos están viendo por nuestras plataformas digitales. Y les quiero dar las gracias a las personas porque hoy es un día que amaneció lloviznando, un frío súper rico, un día para uno estar haciendo arrunchis, ¿verdad? Pero aún así estamos aquí por amor al Señor. Y la Biblia dice: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que quiero darle las gracias y darle la gloria al Señor por su fidelidad, por pagar ese precio, levantarse hoy estando aquí. Y deseo de todo mi corazón que sea el Señor hablándoles a través de esta palabra que Él me ha dado. Amén. Pero primero quiero que cada uno se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer nuestra declaración. Recuerden que yo la voy a decir para usted y usted se va a apropiar de ella. ¿Cómo así, Eliana? ¿Cómo así que me apropio? Entonces, si yo digo que el Señor te bendiga, usted se va a apropiar y va a decir que el Señor me bendiga. Levante su manito derecha. Que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a Peniel Church. Quédate con nosotros siempre. Amén. Los niños, por favor, pasen a su escuelita dominical con la profesora Vicky, Exxon Manuel, Héctor, cada uno de ustedes con la profesora Vicky. Y por favor, démosle un aplauso a estos niños que se están fundamentando en el Señor y cada día están aprendiendo un poco más de Él. En ese mismo orden de ideas, yo le pido que por favor me acompañe para que oremos y que usted le pida al Señor que prepare su corazón. Hace mucho rato La Paz hablaba en una prédica y decía que nuestro corazón era esa tierra, ¿verdad? Entonces dígale: Señor, prepara mi corazón, que sea una tierra, que esa semilla que es tu palabra de fruto, que mi corazón sea esa tierra fértil, que tenga todos los nutrientes para que esa semilla dé fruto. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias, bendito Rey, porque estamos aquí. Señor Padre Celestial, hoy ponemos delante de tu presencia esta palabra. Señor, yo me quito de en medio para que seas tú hablando a nuestras vidas, que no sea lo que yo quiera hablar, que no sea lo que ellos quieran oír, sino que sea tu misma palabra, que seas tú mismo, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, que seas tú, Padre Celestial, transformando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, nos cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos a nuestra familia, cubrimos todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor. Declaramos tus cercos de fuego, Señor, rodeándonos, que todo lo que se haya levantado para dañar, para matar, para destruir, en el nombre de Cristo Jesús lo atamos, lo ligamos, lo echamos fuera. Señor, declaro que eres tú, Señor, quien toma el control. Espíritu Santo, por favor, paséate de una forma sobrenatural y con poder. Sé tú convenciendo, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano y desates sanidades, milagros y prodigios, Señor. Y aunque no podamos ver, Señor, tú estás obrando, Padre Celestial. Yo pongo delante de ti esta palabra, Señor. Pongo a Peniel Church, Señor, delante de ti. Levantamos tu nombre, Señor, te exaltamos, te glorificamos, Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, la alabanza solamente a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces yo quiero que cada uno de nosotros por un momento nos centremos en un caso hipotético que yo les voy a dar a cada uno. Entonces imagínese que usted, después de muchos años de usted haber vivido su vida de cierta forma y con toda una ideología arraigada, se llegará a dar cuenta de que usted no es la persona que usted creía que era. ¿Cómo se sentiría usted? Que mucho tiempo usted viviendo, usted es de la familia, usted es hijo de Pepito y Pepita, pero mucho tiempo después, ya uno grande se da cuenta que realmente usted no es hijo de Pepito y Pepita. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo sería su identidad en este momento? Muy probablemente usted como que estaría dudando de quién es usted realmente. Y adivinen a quién le pasó esto en la Biblia. ¿Quién me puede decir a quién le sucedió esto de que creció de una forma, bajo una ideología? ¿A quién? A Moisés. Muy bien. Entonces, esto le pasó nada más y nada menos que a Moisés. Moisés había sido criado o había crecido creyendo que él era egipcio, ¿cierto? Él creció en la familia del faraón, ¿verdad? Él
fue educado como un príncipe, creció con privilegios de la familia egipcia del faraón, pero luego se dio cuenta que él realmente era hebreo. ¿Y eso qué significaba en su vida? Otra cultura, otra raza, otra vida, ¿verdad? Entonces, en este momento, cuando Moisés se da cuenta que él realmente no es quien creía que era, ¿verdad?, empieza ese proceso de la búsqueda del ser, ¿ya? Y ser quienes nosotros nacimos para ser va a determinar qué debemos hacer y va a ser este estándar para tú darte cuenta si realmente estás haciendo lo que Dios te manda a hacer o estás haciendo aquello por lo cual el Señor te diseñó. Es por eso que esta prédica la he titulado Conecta con su ser para hacer su voluntad. ¿Cómo se llama la prédica? Para hacer su voluntad. En Éxodo 3:14, y vamos a leerlos todos juntos, todas las palabras que voy a leer el día de hoy están en la Nueva Traducción Viviente, pero pues usted tiene su Biblia ahí con otra versión, por acá nos podemos estar siguiendo. Vamos a leerlos juntos. ¿Qué dice Éxodo 3:14? A la 1, a las 2 y a las 3. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Aquí podemos ver que Moisés fue como ese primer ser humano que se atrevió a preguntarle el nombre a Dios, ¿no? Y podemos ver que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros, no se presentó como yo soy el que hago, yo soy el que te creé, yo soy el que hice los cielos y la tierra. No, dijo: yo soy el que soy. ¿Y por qué creen que el Señor, en vez de mostrarse como yo soy el que hago, yo soy el que hice, yo soy el que haré, se mostró como yo soy el que soy? Porque es que a Dios le interesa más nuestro ser que nuestro hacer. Le interesa más que conectemos con su ser, porque nuestro ser va a condicionar lo que vamos a hacer. Amén. Hay mucha gente que hace pero no es, ¿ya? Y ante los ojos humanos nosotros podemos ver lo que la persona haga, pero es que Dios ve el corazón, porque el corazón es tu ser, ¿ya? Y muchas otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, volvamos a Moisés, ¿cierto? Y voy a trabajar mucho a Moisés y le quiero dar la gloria al Señor, porque empecé a estudiar a Moisés por una tarea que me dieron de discipulado 3 y empecé a ver la vida de Moisés y empecé como a compararme, ¿no? Porque la Biblia es para vivirla, es para aplicarla. Todo lo que está en la Biblia nos sirve para enseñanza y para crecimiento nuestro. Entonces aquí podemos ver que Moisés venía de una vida de mucha actividad en Egipto. Y si eso lo comparamos con hoy en día, venimos o estamos viviendo una temporada en la que la sociedad está esclava de un montón de cosas. Está pendiente que tengo que hacer aquí, está pendiente del trabajo que tengo que hacer, que tengo que resolver, que es una tendencia que se ha destapado hoy en redes sociales, que tengo que hacer, y están tan esclavos del afán del día a día que se han olvidado de lo realmente importante, ¿sí? Entonces podemos ver cómo esta vida que llevaba Moisés en Egipto de mucha actividad puede hoy reflejarse en lo que la sociedad está viviendo. No estamos alejados. Entonces, Moisés llevaba esta vida hasta que en dicho momento se dio cuenta que él no había nacido para ser ese príncipe de Egipto, sino que él había nacido para ser el libertador de Israel. Sin embargo, él de una forma muy inconsciente tuvo un primer intento de ser libertador de su pueblo, de sus hermanos hebreos. Y eso en donde lo vemos en Éxodo 2, del 11 al 12, que dice: muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Y podemos ver que aquí Moisés pudo hacer lo correcto, y lo correcto se basa en la intención tan buena que él tenía de librar a alguien del sufrimiento. Sin embargo, Moisés lo hizo a su manera. ¿Y por qué lo hizo a su manera? Porque Moisés venía permeado de toda una cultura de Egipto que lo llevó así: voy a defenderlos, pero esta es la manera en la que me han enseñado, la manera que he aprendido, esta es la manera como yo considero que debo hacer las cosas. Y muchas decisiones que nosotros tomamos hoy en día están influenciadas
por cómo hemos crecido, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por cómo nos dijeron nuestros papás, abuelos, tíos, quienes nos rodearon que teníamos que hacerlo. Y muchas veces, algo que entendí hace un par de años era que no siempre hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es hacer lo correcto, pero hacerlo a su manera. Amén. Entonces, como les digo, le voy a pedir el favor a Abri que por favor me apague el ventilador que tengo aquí al ladito, si es posible. Yo les quiero preguntar a ustedes el día de hoy, si ustedes en algún momento en su vida, en alguna temporada o en este momento, no sé cuál sea el proceso de cada uno, se ha identificado con el hecho de que usted está haciendo las cosas correctas con una buena intención, quiere hacerlo con la mejor intención, pero parece que como que no está en sintonía, como que no hay plenitud, como que a pesar de que estoy haciendo lo correcto, no me siento pleno, no siento paz con esto que estoy haciendo, pero yo sé que tengo la intención de hacerlo bien, pero no siento esa plenitud, Señor, no siento esa paz, me siento inquieto. No va como con lo que soy yo, no me encuentro, no me hallo, como uno tiende a decir. Y a veces como nosotros, esto de hacerlo de forma correcta, pero a nuestra manera, no lo hacemos con intención. A veces pensamos que hacer lo correcto está ligado con que es la voluntad del Señor. A veces podemos caer en esa trampa, o a veces ignoramos que hay una forma de hacer eso correcto. Listo, aquí no aplica que el orden de los factores no altera el resultado, no. Puede ser lo correcto, pero a veces lo hacemos a nuestra manera, cuando realmente hay una manera que Dios ha instaurado. Entonces, como no lo hacemos con intención, lo hacemos pensando que estamos haciendo la voluntad del Señor, el Señor permite que nosotros entremos en un proceso de renovación para que nosotros podamos escucharlo mejor, para que nosotros podamos conocerlo más y para saber o conocer quiénes somos de verdad. Y aquí vamos a entrar en un tema de, por ejemplo, que tiene que ver mucho con la primera vez que el Señor me llevó a predicar aquí en Peniel, que hablaba de cuando nuestro ser ha sido contaminado, nuestro ser está intoxicado, nuestro ser se ha enfermado, se ha permeado de muchas otras cosas que hay en nuestro exterior, en nuestra cotidianidad. Y uno no solamente se intoxica o se enferma con, por ejemplo, drogas que te destruyen el organismo, que distorsionan tu personalidad, que afectan tus relaciones interpersonales, no solamente con eso, porque mucha gente limita el ser a algo físico cuando realmente no es así, y lo vamos a ver más adelante. Nosotros nos podemos contaminar, por ejemplo, con palabras que nos marcaron, que te dijeron que tú no eras capaz, ay, usted no sirve para nada, usted no va a lograr hacerlo, usted ya no cambió, el mismo de siempre, me tiene estresado, me hace la vida cuadritos, usted tan lo uno, tan lo otro. O cuando abusaron de nuestra confianza, que usted dice, nunca más vuelvo a hacer esto. Yo quise servir, la gente no me correspondió, la gente abusó de mi bondad, de mi confianza, nunca más. O de falsas creencias con las cuales tal vez nos criaron, ¿cierto? Entre muchos otros factores que nos pueden rodear. Y todas esas cosas muchas veces las incorporamos en nuestra vida creyendo que son correctas, y esas cosas acaban deformando nuestro ser. Y para hablar de todo este proceso de formación, el por qué sucede esto, nos vamos a dirigir al libro de Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice lo siguiente. Génesis 1, del 1 al 3, que dice lo siguiente. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y lo chévere y lo impactante de este fragmento de la palabra es que podemos ver la obra de la redención, de la creación y la redención eterna en 3 puntos. En el versículo 1, cuando dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra, nos está hablando de Dios, que en el principio creó todas las cosas. Y todo lo que Dios crea es bueno y es perfecto. Cada uno de nosotros fue creado con la intención de perfección, con la intención de ser
como ser esa obra maestra perfecta de Dios, ¿ya? Sin embargo, en el versículo 2 viene y dice que la tierra no tenía forma, que la tierra estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas, ¿ya? Dice que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies del agua. Entonces uno dice, bueno, si Dios todo lo que creó es bueno y perfecto, ¿por qué la tierra estaba vacía? ¿Por qué la tierra estaba desordenada? ¿Por qué la tierra estaba de esa forma? Hay muchos teólogos que afirman que la caída de Lucifer fue la que desordenó la tierra y deformó lo que Dios había creado. Entonces, primer punto, tenemos que Dios crea todo, creador de todo, lo hace bueno y perfecto. Pero viene el diablo a deformar lo que Dios hizo perfecto, ¿ya? Y lo más lindo y revelador de este pasaje es el versículo 3 cuando dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz. O Dios dijo que hágase la luz y la luz fue hecha, según la versión que usted se haya aprendido. Y esta luz que nos habla esta parte, cuando Dios dice que haya luz, no se refiere a la luz solar, porque el sol no fue creado sino hasta el cuarto día. Y aquí estamos hablando del principio, del primer versículo. Sino que se refiere a la luz del mundo. ¿Y cuál es la luz del mundo? ¿Quién? Jesús. Cuando se refiere a que haya luz y hubo luz, aquí se está refiriendo a Cristo Jesús como la luz del mundo y la luz del hombre que viene y se introduce en la historia para que todo vuelva a su diseño original. Con esto le quiero decir que todo lo que Dios creó y fue formado por el enemigo, viene Cristo a transformarlo y a traerlo a su diseño original. Cada uno de nosotros, como dice Jeremías 1:5, fue formado con un plan, con un propósito. Jeremías 1:5 dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios nos formó de una forma desde la eternidad. Cada uno vino con un propósito. Sin embargo, ya desde el momento en que fuimos concebidos, el enemigo ha querido venir a deformar ese diseño original con el cual Dios nos creó, a traer maldiciones generacionales, a traer enfermedades, a traer rechazo, y que entonces usted dice, pero yo, ¿por qué soy así? Y se pone a hablar con sus papás. ¿Qué sucedió cuando, por ejemplo, se dieron cuenta que estaban esperándolo a usted? Entonces que el papá no estaba de acuerdo, que el papá quería un niño, que la mamá quería una niña, y empieza todo ese proceso. Desde ese momento el enemigo ha querido venir a deformar lo que somos, venir a deformar nuestro ser. Entonces cuando nosotros comenzamos a crecer, el ambiente que nos rodea, las palabras que escuchamos, las experiencias que vivimos, todo eso fueron esos medios por el cual el enemigo muy probablemente intentó deshacer completamente nuestro diseño original para que no seamos conforme a lo planeado. Entonces hasta ahí venimos. Dios te crea, el enemigo viene a deformar, pero llega ese momento en el que tú y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ¿cierto? En nuestro interior. Y entonces ahí viene ese proceso que les hablé de renovación, que es el proceso de deshacer todo lo que quiso deformarnos y transformarnos para volver a expresar esa imagen y semejanza de Dios en todo lo que nosotros hagamos en esta tierra. Y como les mencionaba inicialmente, podemos ver este proceso como de formación de nuestro ser, como cuando un organismo se intoxica. Una intoxicación se define como una alteración del organismo que no es capaz de mantener el equilibrio normal y presenta síntomas asociados a una sustancia perjudicial. Este grado de intoxicación varía según la edad, según el estado de la persona, según la vía mediante la cual esa sustancia nociva ingresó al organismo y la cantidad también, ¿ya? Entonces un síntoma o un signo de intoxicación no siempre tiene que ser, que me dio, que vomité, que me siento, que no. Pueden variar desde muchos signos y síntomas, dolores de cabeza, que haya una alteración de tu cabello, de tus uñas. No sé si ustedes han visto documentales o han escuchado historias de personas que trabajaban en fábricas que producían elementos o cosas con sustancias nocivas, y que poco a poco eso se iba viendo reflejado en su vida. No era en el momento, sino que poco a poco iban siendo intoxicados, y ya llegó un momento en que le detectaban una enfermedad o no podían tener hijos, empezaban que las uñas de una forma, que el cabello empezaba a caérseles. Asimismo podemos ver reflejada una intoxicación en un organismo. ¿Y qué sucede cuando usted se da cuenta que está intoxicado? Usted no sigue haciendo lo que está haciendo. No estoy intoxicado, sigo trabajando. No estoy intoxicado. No, usted de una para lo que tiene que hacer y va para el hospital. Por urgencias, atiéndame que estoy intoxicado, ¿cierto? Perdón. Entonces,
Cuando nosotros detectamos esta intoxicación en el organismo, nosotros paramos todo lo que tenemos que hacer y vamos a buscar un especialista. Y así como sucede en el cuerpo, del mismo modo sucede con el alma y sucede con el espíritu. Para que tú trates un problema de intoxicación, una contaminación, tú no puedes separar el cuerpo del alma, del espíritu, porque somos seres tripartitos. Tu ser está compuesto por tu cuerpo, esta parte física hermosa que Dios nos dio, por tu alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Quién me recuerda todas las veces que La Paz nos ha dicho que hay en el alma? Pensamientos, emociones, sentimientos, tu voluntad, tus intenciones, entre muchas otras cosas, y tu espíritu, que es ese soplo de vida que el Señor nos dio para que cada uno de nosotros estemos aquí viviendo. ¿Listo? Entonces, hay una palabra que nos habla de cómo todo esto está relacionado, y es Primera de Tesalonicenses 5:23, y la vamos a leer juntos. Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora, a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Todo este problema de contaminación de tu ser, de intoxicación, de enfermedad, como lo quieras llamar, se debe tratar de forma integral, porque si tú, por ejemplo, identificas una alteración en tu cuerpo, tienes que entrar a mirar, porque hay una gran probabilidad de que esto tenga que ver con alguna carencia de tu alma. Hay muchas enfermedades que son psicosomáticas. Hay a veces que una condición de tu alma se somatiza, se manifiesta en tu cuerpo. Yo me acuerdo hace 2 años aproximadamente, en el cumpleaños de Jamie, fuimos a un retiro, y la pastora Liliana, que creo que muchos de ustedes conocen, ella ha venido aquí a nuestra iglesia, hablaba sobre eso, porque creo que ella en ese entonces estaba estudiando psicología, y nos contaba un testimonio muy lindo de su embarazo, su segundo embarazo, y nos hablaba de que la tristeza puede verse manifestada en un órgano de nuestro cuerpo que son los pulmones, y puede traer alteración a nuestros pulmones. Entonces podemos ver que no podemos desligar el cuerpo del alma. O por ejemplo, cuando tú tienes algún problema de distorsión de tu identidad en Cristo, puede estar relacionado con la carencia del amor del Padre, que afirma nuestro espíritu. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos afirma que somos sus hijos. Y si tú estás teniendo esos problemas de identidad en quién eres en Cristo, tienes que entrar a evaluar que tu alma tal vez está siendo afectada porque hay un inconveniente con tu espíritu. No podemos tratar estas 3 áreas que les mencioné por aparte, porque todas juntas nos constituyen como ser, ¿cierto? Entonces, independientemente de la situación que tú hayas vivido, estés viviendo o vayas a vivir, porque no sabemos el proceso en el cual vamos a estar más adelante, yo quiero que tú entiendas que la solución a este problema que puedas tener de intoxicación, contaminación de tu ser, comienza con un despertar de tu espíritu y en escuchar la voz de Dios, porque Dios tiene el manual de funcionamiento de tu ser. A nosotros nos han enseñado que este precioso libro es nuestro manual de funciones. Dios nos creó. Si Dios nos creó, sabe cómo funcionamos, ¿ya? Entonces muchas veces nosotros vamos a buscar respuestas a cualquier otro lado, menos ante el Señor. Si tú reconoces que hay una debilidad, hay un proceso en ti, si tú reconoces que estás enfermo en cualquier área de tu vida o en cualquier aspecto de tu ser, tú tienes que ir a buscar al Señor y decir: Señor, háblame. Yo clamo, Señor, para que traiga respuesta a mi vida. Examíname, muéstrame en qué tengo que cambiar. No ir a buscar a Sutanejo, a Perencejo, a Pepito Pérez, porque muchas veces estamos mal y vamos a cualquier otra parte, y esa parte ya nos termina diciendo todo lo que no debería decirnos, y por eso a veces nos enfriamos, nos apartamos, no queremos saber nada del Señor. Pero es que yo fui, hablé, me dijo, yo hice, y entonces yo no veo ninguna solución. Porque realmente no ha sido el que te conoce, el que te creó y sabe cuál es la solución para lo que tú estás pasando. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces hablamos de Moisés, de cómo se dio cuenta que no era quien creía que era y empezó la búsqueda de su ser. Hablamos de que a Dios le interesa mucho más nuestro ser que lo que hagamos, porque si nuestro ser está sano, nuestro hacer pues también lo va a hacer. Si nuestro ser está conectado con el Señor, ¿cierto? Nuestro hacer va a estar condicionado por el Señor, porque estamos conectados con Él y nuestra voluntad con la de Él se va a alinear.
¿ya? Y hablamos de que por muchos procesos de nuestra vida, incluso desde que somos concebidos, nuestro ser puede sufrir un proceso de formación a causa de todo lo que hace el enemigo, pero solamente en Cristo obtenemos esa transformación y nuestro diseño original es restaurado. ¿Hasta aquí todo claro? Esa era la introducción. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver 3 aspectos o 3 etapas, como usted lo quiera llamar, que sufrimos, o esas herramientas que el Señor toma para que nuestro ser sea restaurado, sea renovado, desintoxicado, sea sanado. Y el primer punto es el desierto. Vamos a hablar del desierto, y no del desierto de la Tatacoa ni el Sahara, no, vamos a hablar del desierto espiritual. En Mateo 4 nos dice que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y esta llevada, esta movilización de Jesús al desierto no era un castigo. ¿O quién cree que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser castigado? Nadie, ¿cierto? Esta etapa o este proceso era una preparación para entrar al cumplimiento de su propósito. Y el desierto no es un lugar de sufrimiento. Uno sufre, pero el objetivo no es el sufrimiento, ¿ya? El desierto es un lugar de entrenamiento. Repita conmigo, entrenamiento. Es una temporada de descubrimiento de nuestro interior. El desierto no es un lugar para vivir. El desierto no fue diseñado para que usted quede todo el tiempo en el desierto. El desierto es un lugar de transición para que usted desaprenda esas viejas formas, ese Egipto que usted tenía arraigado a su ideología de vida, y tener ese espacio libre para que el Señor pueda venir, tomar control de usted, tener espacio libre para que usted sea más sensible al Señor. Me acuerdo mucho la predica que dio La Paz en algún momento, si ustedes se acuerdan, que vino y dijo que este era el corazón del hombre, las personitas se pusieron aquí y dijo que bueno, si tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, pero vino un proceso de vaciar ese corazón para que Jesús pudiera venir a reinar. Sucede lo mismo, y eso es algo muy lindo que me gusta del discipulado 1, porque el discipulado 1 llegan personas que llevan mucho tiempo en el Señor, conocen demasiado, y llegan personas también que no conocen nada. Y yo le digo a las personas, usted aquí no sabe nada. Desaprenda todo lo que sabe, todo lo que conoce, porque el Señor viene a traer algo nuevo a su vida. Porque si tú estás lleno de un montón de cosas, no vas a tener espacio para que el Señor venga y hable y obre de la forma que Él quiere orar, ¿ya? Entonces, eso sucede con el desierto. Yo no sé usted qué desierto esté viviendo, ¿verdad? Yo no sé usted qué desierto esté pasando. Pero no piense que el Señor lo ha llevado hoy para que usted sufra, no, es que hay cosas que hay que desarraigar, porque nosotros, aparte de eso, sabiendo que el desierto ese es el lugar de entrenamiento, nos volvemos tercos y queremos seguir en lo que nosotros pensamos, a nuestra manera, y entonces entre más usted siga terco, más va a continuar ahí, más le va a costar ese desierto, porque lo está entrenando, hasta que usted no se vacíe todo aquello que lo ha contaminado de sus tradiciones, sus costumbres, va a ser muy complejo de que usted esté libre para que usted pueda venir a hacer lo que quiera hacer con ustedes. Si usted, por ejemplo, se ha sorprendido con algunas reacciones de su alma, si usted, por ejemplo, ha visto que hay unos deseos incontrolables de su carne, si hay falta de interés en alguna de sus áreas por hacer la voluntad del Señor, yo le pido que por favor cierre sus ojos y repita conmigo. Dígale, Señor, trátame en espíritu, alma y cuerpo para ser conforme tu corazón. Amén. Y como les digo a ustedes, es necesario que se acallen todos esos ruidos de nuestra alma, todo aquello que nos rodea, que nos permea, ¿cierto? Para que nosotros podamos escuchar otra vez esa voz de Dios. La voz de Dios te purifica, ¿cierto? La palabra del Señor te lava. La Biblia dice que somos santificados a través de la palabra. Y entonces cuando nosotros somos limpiados, purificados, somos santificados, somos libres de todo eso, podemos entrar a una intimidad con el Señor, porque ya no hay nada que nos esté distrayendo ni que esté llamando nuestra atención, sino que nuestra mirada está puesta en Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a mostrar quiénes somos y nos va a guiar a hacer las cosas, lo que debemos de hacer o para lo que fuimos planeados. Y volviendo a Moisés, no se olviden de Moisés, por favor, estamos hablando de Moisés, vamos a hablar de Moisés y de nosotros.
Y esto también fue algo que descubrí gracias a nuestra pastora que nos habló en un discipulado, así que es muy importante el discipulado, por favor no falten, y si usted todavía no está yendo a discipulado, le dice a la pastora, me dice a mí para que empiece el proceso. Después de que Moisés viene y asesina a este egipcio, y el faraón se da cuenta, Moisés huye, ¿cierto? Dice que huyó al desierto de Madián. Y aquí un descubrimiento que tuve hace poco, fue que el primer desierto de Moisés no fue el desierto que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto. El primer desierto de Moisés fue este desierto de Madián, espiritualmente hablando, que fue ese medio por el cual el Señor pudo desarraigar de Moisés todo Egipto para que Moisés estuviera vaciado para poder recibir la instrucción del Señor. ¿Sí? Y entonces vemos que luego cuando Moisés llega a Madián, se casa con su esposa, tuvo hijos, ¿cierto? Empieza todo un proceso con las ovejas de su suegro, entre muchas otras cosas. Viene Dios y lo llama porque Moisés ya estaba listo, ya. Y es muy lindo cómo Dios elige a las personas. Dios no se basa en las apariencias humanas. Dios no se basa en que usted tenga aptitudes extraordinarias. Si las tiene, lo felicito, bendito sea el Señor que le ha dado todo eso, pero eso no es el factor principal en el cual el Señor se fija, o que usted tenga la vida resuelta, por ejemplo. Dios se fija en la disposición de su corazón para servirle, en la capacidad de su corazón de disponerse y estar disponible para servirle. Por eso la Biblia dice que Dios ve el corazón, no ve lo que nosotros vemos. Mi pregunta es, ¿cómo está su corazón? No es para que me responda, todo lo que hablamos aquí es para que usted reflexione, ¿listo? ¿Cómo está tu corazón? Porque a mí me pueden engañar y le pueden decir, uy, esta persona como está llena del Señor. Pero a Dios nadie lo puede engañar porque Dios ve lo que realmente tú eres y Él ve tus intenciones. Amén. Entonces vemos que en Éxodo 3 el Señor viene y llama a Moisés, y este Moisés que el Señor llama es un Moisés cuyo cuerpo, alma, espíritu han sido renovados. Éxodo 3:4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió Moisés. Entonces, como yo les decía inicialmente, el primer intento de Moisés por liberar al pueblo hebreo resultó en el asesinato de un egipcio, porque él hizo lo correcto, pero lo hizo a su manera, como había aprendido en Egipto. Y muchas veces nuestra manera de actuar, de hacer las cosas, está permeada por la cultura, por las costumbres de nuestros antepasados, por las tradiciones o por la conducta de la sociedad que nos rodea, ¿cierto? Pero Dios tiene su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y Él quiere que no solamente tú hagas lo correcto, sino que Él quiere que lo hagas a su manera para que realmente esto que tú hagas tenga trascendencia, porque uno muchas veces hace un montón de cosas y eso queda en la nada, en el olvido, porque no está haciendo la manera en que el Señor quiere que lo haga. Pero cuando tú lo haces a la manera de Dios, esto sí o sí va a generar un impacto, va a cambiar vidas, incluso si te mueres y no te das cuenta cuál fue el impacto que tuvo aquello que tú hiciste, que era la voluntad del Señor. Entonces, nosotros debemos de desarraigarnos de todo aquello que nos ha permeado, ¿cierto? Para vaciar nuestro ser, para que nuestro ser se conecte con el ser de Dios. Porque ser primero de conectarse con el ser de Dios para después hacer su voluntad. Por eso mi tema, o el tema que el Señor me trajo para ustedes hoy, es conecta con su ser para hacer su voluntad. Por eso al Señor le interesa más cómo está tu ser, porque si tu ser está conectado al ser de Él, pues lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer a la manera en que Dios lo quiere, porque eres uno con Él. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, como yo les decía, como leíamos en Éxodo 3:4, Moisés fue atraído a esta zarza, ¿cierto? Que ardía y no se consumía. Y Dios sabe cómo llamarnos la atención. El tema es si nosotros estamos preparados para poder, ¿cierto?, prestar atención a cuando Dios nos llama. Yo estoy casi que convencida que si Moisés hubiese tenido a Egipto todavía arraigado, si ve esa zarza ardiendo, sale corriendo, porque estaba ardiendo y no se consumía, ¿cierto? Si la ve y él está con Egipto, porque él sale corriendo. Esta zarza, ¿qué es esto? ¿Ya? Pero es lindo porque el Señor llevó a Moisés a que se desarraigara de todo lo que tenía de Egipto para que Moisés le pudiese haber contestado, heme aquí. Un Moisés muy distinto al que estaba antes de que él pasara por ese primer desierto.
Amén. Entonces el Señor muchas veces nos lleva, ¿cierto?, a ese desierto para que nos vaciemos y para que cuando el Señor nos llame, porque ya estamos listos para escuchar su voz, le podamos decir: Señor, aquí estoy. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos entienden que lo que puedan estar pasando, ese desierto no es un desierto para muerte, sino que es para bendición, para transformarlo usted, para que usted pueda crecer, para que usted pueda renovarse y pueda atender al llamado de Dios? ¿Cuántos lo creen? Entonces, vemos que Dios comienza esa conversación con Moisés porque dice: bueno, usted ya está listo para que conecte con mi ser y pueda hacer realmente lo que yo lo mandé a hacer, ¿cierto? Y puede que esta prédica sea como esa zarza ardiente para usted, esa zarza con la cual el Señor llamó a Moisés, ¿verdad? Y que su amor lo haya traído de tal forma que Él quiere comenzar esa conversación con usted para que usted pueda conectar con su ser y pueda hacer su voluntad. Hasta aquí todo claro es que el desierto no es el lugar de sufrimiento y no es que Dios me trajo aquí porque me quiere ver sufrir. No, Dios lo ama tanto que no es capaz de dejarlo a usted, no es capaz de dejarlo a nosotros como somos, porque traemos un sinfín de resabios, terquedad, necesidad, un montón de cosas que si las tenemos aún arraigadas no podríamos cumplir el propósito de Dios porque es un obstáculo. Segundo punto, ya vimos el desierto, ¿no? Otro aspecto que el Señor utiliza, otra herramienta que el Señor utiliza en este proceso de renovación de nuestro ser, es el tema de que nosotros primero debemos de ser libres para poder traer libertad. Volviendo a Moisés, vamos a ver que sí, ok, Moisés salió de Egipto, llegó al desierto, se casó, tuvo hijos, entonces él podía decir: ok, me está yendo bien. Era un buen hombre, ¿cierto? Tenía buen trabajo. Ya, a pesar de que para los egipcios todo el tema de pastorear las ovejas era algo repudiante, era algo digno, era algo bien el pastorear las ovejas. Entonces tenía buen trabajo, era buen esposo, era buen papá, yo creo que hasta incluso buen yerno, porque si el suegro lo tenía pastoreando las ovejas, era porque era bueno en lo que hacía, ¿no? Sin embargo, Dios le sale al encuentro porque le dijo: yo lo preparé, usted dejó algo allá pendiente, ¿cierto? Entonces Dios viene y lo llama. Y lo más tremendo de todo eso es que en ese tiempo que estuvo Moisés en ese desierto, se desarraigó tanto de Egipto, se vació tanto de Egipto, que hasta se le olvidó quién era. Porque hay una parte donde Moisés le dice: ¿y quién soy yo? Un Moisés con Egipto en su interior no hubiese pensado: ¿quién soy yo? Él sabía que estaba siendo criado o había sido educado como un príncipe. Él dice: yo soy el príncipe de Egipto. Pero fue tanto su proceso de renovación, se vació tanto, que él le dice: ¿y quién soy yo? Decía: Señor, pero es que yo tengo esta debilidad. Con toda la educación que había recibido Moisés, yo creo que él, con su Egipto en la mente, en su ideología de vida, él no hubiese pensado que yo tengo esta debilidad, que tengo la otra, ¿no? Se vació tanto que dijo: ¿quién soy yo? Se le olvidó que en Egipto había recibido una educación, yo creo que la mejor de la época. Y viene y le dice: Señor, ¿quién soy yo? Ahí donde sabemos que Moisés ya estaba listo para poder hacer aquello por lo cual fue creado. Entonces, con esto les quiero decir que Dios nos eligió a cada uno de nosotros para ser libertadores en su nombre, claro está, de una generación que está esclava del pecado, que está esclava de los abusos, de la vanidad, del dolor, de la enfermedad, de un montón de cosas que está esclava este tiempo en el que vivimos, ¿cierto? Pero ninguno de nosotros va a poder cumplir ese rol de libertador si nosotros no conectamos con el primero, si nosotros no somos libres para conectar con él. Nadie puede llevar a otra persona a un lugar al que nunca ha ido. Usted no puede dar de lo que no tiene. Hay algo muy lindo, una frase que me gusta mucho que dice que tu mayor dolor nace tu mejor o tu mayor ministerio. Porque es muy complejo. Yo hace aproximadamente 12 o 11 años perdí a mi papá. Y fue un proceso complejo, pero también ha sido muy lindo como el Señor me lleva a personas que están pasando por el luto de haber perdido a su padre.
Porque si a mí una persona que no conoce cero lo que yo estoy viviendo, me va a venir a decir haga tal cosa, yo como que uno a veces dice, pero usted con qué argumento puede venir a decirme eso si usted no la pasa, usted no me entiende. Entonces, tú no puedes venir a traer libertad a otra persona si tú todavía estás siendo esclavo de cosas que te tienen atadas y que te obstaculizan y no te permiten tener esa conexión con el Señor. Primero debes de trabajar, ¿cierto?, en vaciarte tú, conectar con el Señor para así poder ser esa guía para los otros, obviamente Dios a través de ti, ¿ya? Y muchas veces uno es esclavo de la ignorancia cuando piensa que uno es libre y realmente sigue siendo esclavo. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. En Éxodo 1, del 9 al 12, no lo vamos a leer, para que aquellos que anotan lo tengan ahí presente. Habla de que Egipto le tenía miedo al pueblo de Israel porque era más poderoso y era más numeroso. Egipto que tenía esclavizado a Israel, le tenía miedo a Israel. Pero como los israelitas no conocían que eran más fuertes, que eran más numerosos, ellos se dejaron esclavizar. Éxodo 1, del 9 al 12, habla de esto que les estoy comentando, no lo vamos a leer para que lo tengan anotado. Entonces, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por otro pueblo que tenía miedo de él, porque no sabían quiénes eran, no tenían una identidad clara, y toda persona que no conoce su identidad es vulnerable a ser esclavizado. Entonces, es necesario que primero tú seas renovado en tu interior para poder ser quien naciste para ser. Porque muchas veces nosotros vivimos esclavos de este mundo, esclavos de una cosa, esclavos de la otra, y se nos olvida quiénes somos en Dios. Incluso estando en Dios podemos tener una identidad distorsionada. Y lo digo porque hace 3 semanas el Señor utilizó a nuestra querida pastora para darme a entender que sí, yo soy una hija de Dios, pero el Señor me ha llevado muchísimo más que eso. Y como soy muchísimo más que eso, mis actos tienen que ir alineados con eso que soy en el Señor. Porque tú vas a ser conforme tú sepas lo que eres. Ya yo fui ese Moisés hace unas 3 semanas aproximadamente, creo. Y no sé si alguno de ustedes está haciendo ese Moisés en estos momentos. Que se ha dado cuenta que realmente eso que usted crea que es, no es. Y como usted no es eso, sino que es lo otro, tiene que actuar conforme a lo otro. ¿Listo? Hasta aquí todo claro de por qué es importante ese proceso de ser libre. Obviamente es un proceso, yo no le voy a decir a usted que hoy salga libre de todo lo que tal vez lo está esclavizando, lo tiene atado. Es un proceso porque algo que sí he aprendido yo es que con Dios todo es un proceso, no es instantáneo como lo quiere la sociedad. Tercer y último punto, entonces ya hemos hablado de que el desierto es una herramienta por la cual el Señor hace que desaprendamos todas esas viejas formas, ¿ya? Que debemos ser libres, ¿cierto? Para que podamos conectar con el ser del Señor. Pero entonces aquí viene algo súper interesante, que es todo el tema de repensar tu vida, examinar tu vida, analizar. Lo que nos ha enseñado nuestra pastora es que usted todos los días debe examinarse, porque lo que pudo haber crecido hoy, mañana puede salir algo en lo que usted tenga que crecer. Conforme usted va creciendo con el Señor, usted se va dando cuenta que hay otras cosas que hay que cambiar, porque con el Señor, así como dice la Biblia que Jesús crecía en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y para con los hombres, ese verbo, esa parte crecía, no dice creció, dice crecía, que denota continuidad. Ya usted nunca deja de crecer, dice que la obra, ¿cierto?, va a ser perfecta el día que tú y yo nos encontremos cara a cara con el Señor. Mientras tanto tenemos que ir en ese proceso de constante crecimiento. Salmos 46 dice, y este salmo me ayudó a pensar mucho. Hoy estoy trayendo muchas prédicas, ¿no?, de las que han hablado, de la prédica que hizo mi amada, querida y hermosa Cindy cuando hablaba del descanso, ¿cierto? Salmos 46, 10. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios, toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Y cuando yo les digo que hay que repensar nuestra vida es porque no se puede conocer a Dios en una rutina de hiperactividad.
una rutina de hiperactividad que nos quita la energía y que nos quita esas ganas de usted ir a la presencia del Padre, intimar e ir a un mayor nivel con Él. Y quiero que aquí quede claro que quedarnos quietos no es hacer nada, ¿no? Que es donde viene el tema de la prédica que en algún momento Cindy nos dio. En Mateo 11:28, mientras Cindy lo pone, yo lo voy leyendo, dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo los haré descansar. Y entonces aquí Jesús nos dice que Él es nuestro reposo. Claramente se necesita mucha confianza, mucha fe en el Señor para usted dejar todo a un lado, detenerlo y saber que lo más importante en nuestra vida es Jesús. A lo que nosotros nos debemos de replantear en nuestra vida es lo importante de lo urgente. Lo importante siempre va a ser Jesús. Tú tienes que empezar a evaluar. Si tú tienes muchas urgencias en tu vida, pero ninguna de las cosas es importante. Y todo lo que tú pongas por encima de Jesús, por encima de Dios, todo lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Tienes que empezar a evaluar tu vida si tú has puesto ídolos, porque incluso el Señor nos lleva a ese desierto para que esa cosa que nosotros estamos idolatrando salga de ese puesto y Dios vuelva a posicionarse en el trono de nuestro corazón. Entonces, hay que entender que el mundo va a seguir funcionando, ¿cierto? Incluso si usted toma unos minutos, un espacio de su tiempo para ir a la presencia y conectarse con su Creador para que Él le muestre quién es Él y para que le muestre quién es usted. Lastimosamente estamos viviendo en una sociedad, una generación aceleradísima, hiperconectada, con poca paciencia para esperar, o sea, su capacidad de paciencia cada vez va disminuyendo. Una generación que, como dice nuestra pastora, todo lo quiere instantáneo. El café instantáneo, el chocolate instantáneo, la pasta instantánea, no tiene ese tiempo de esperar. Pero todo lo bueno requiere un proceso, porque en el Génesis podemos ver cómo Dios es un Dios de procesos. Él pudo haber creado todo en un chasquido, en un milisegundo, pero todo lo hizo de una forma paulatina. Amén. Entonces, la consecuencia de esta sociedad que viene hiperconectada, súper acelerada, son los males que hoy en día vemos que esta sociedad sufre, que en otra época no se veía de esa forma. La ansiedad, el estrés, ¿cierto? Los ataques de pánico y muchísimas otras cosas, por ejemplo, fobias. ¿Alguien sabe qué es la nomofobia? ¿Alguno sabe qué es la nomofobia? Esta nomofobia viene del inglés no mobile, que significa sin celular, sin móvil, como ustedes le llamen al celular, y es el miedo a no estar conectado. ¿Usted se imagina? Que porque usted no esté en el celular un tiempo, entonces ya se le acabó el mundo y siempre tiene que estar ahí. Vea, el mundo puede pasar un montón de cosas y usted no necesariamente tiene que estar informado. Si es la voluntad del Señor de que usted vaya y arregle eso, el mismo Señor va y lo lleva y le da todo el contexto en un sueño si Él lo quiere hacer. Pero entonces hoy en día, sobre todo los jóvenes, incluso las personas mayores, yo he visto en mi familia como con un celular en Facebook 3, 4, yo le digo, Dios mío, si nosotros ese mismo tiempo lo dedicáramos a estar en tu presencia, nos cambiaría tanto la vida. Y entonces, viendo que tenemos que repensar nuestra vida, que tenemos que guardar como ese reposo, descansar en el Señor, vamos a ver qué áreas o aspectos de nuestra vida es necesario que venga Jesús e intervenga. Lo primero, el tema de la tecnología. El mundo va a seguir si usted no está conectado. Claramente la tecnología nos ayuda a poder predicar el Evangelio. Yo no estoy en contra de la tecnología, pero la tecnología hay que saberla utilizar de forma sabia y forma prudente. Si eso está por encima del Señor, tú sabes que ahí debes de tener un cambio, tiene que venir Jesús a intervenir, ¿ya? Muchas veces uno se pierde tiempo de calidad en oración, en intimidad con el Señor, tiempo de calidad con su familia, tiempo de calidad haciendo cosas chéveres como ir al cine, por ejemplo, ¿cierto? O cosas que usted realmente lo lleven a descansar por estar metido en el computador, que las noticias, que una cosa, que las redes sociales, que Cali es Cali, que un montón. Yo le invito a que tome su celular y todos los días pueda ver el contenido que sube Peniel Church, que le aseguro que eso lo va a edificar y va a tener palabra de vida, palabra que le dé vida, palabra que resucite esos huesos secos, si es su caso, ¿cierto? Pero entonces debemos de empezar a evaluarnos y ponernos tiempos también, porque también tenemos que dar el 50 para que el Señor venga y obre a nosotros. Otro aspecto que tal vez debe ser intervenido por Jesús es toda nuestra parte física, nuestro cuerpo, ¿ya?
Es necesario que usted evalúe si usted está teniendo hábitos físicos que permitan que su organismo funcione con normalidad, que permitan que su organismo no se altere y que su cuerpo no colapse, porque recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu. Si tu cuerpo está colapsado, te aseguro que no vas a funcionar, porque si tú no comes bien, si tú no te ejercitas, por ejemplo, si tú no descansas, tu cuerpo va a estar tan colapsado que tú vas a llegar, no sé, del trabajo, vas a estar tan cansado que no vas a querer orar, no vas a querer leer la palabra, no vas a querer hacer nada. Y empieza a desconectarte tu ser, desconectarse tu ser del ser del Señor. Entonces, cuando Primera de Tesalonicenses 5:23, que ya la leímos, dice santificar por completo, es que funcionemos completamente en cada uno de nuestros aspectos del ser. Uno muchas veces sí, oro, sirvo, todo el cuento, pero el cuerpo, y entonces viene la enfermedad, que medio llovizna y se resfría, que vienen problemas de azúcar, un montón de cosas, ¿ya? Y es cierto que la palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido sanos, pero si usted no aporta a ese proceso, le aseguro que va a estar enfermo. Si usted sabe que el azúcar en exceso es mala y usted sigue comiendo mucho azúcar en exceso, pues van a haber consecuencias, porque toda acción trae una reacción igual a una consecuencia. Que no se les olvide, por favor. Por otro lado, otro aspecto que debería ser intervenido por Jesús, y es su caso, es el tema del espíritu. A veces caemos en activismo. A veces llegamos y vamos solamente a la intimidad de Dios a pedir y pedir y pedir, y Señor, revélame y hazme, y pedir, te pido, Señor, te pido, haz, y nunca nos detenemos un momento, ¿cierto?, a descansar para ver el Señor qué le quiere decir. Ya usted le pidió, ya usted le dijo, Señor, revélame, Señor, haz, pero usted se sienta en oración o entra en oración a decir, bueno, Señor, como ese aprendiz, aquí estoy para que tú hables a mi vida y traigas respuesta. Hay una palabra muy linda, en la Biblia, que es Selah, S-E-L-A-H, que leyendo e investigando un poquito dicen que podría significar una instrucción en la lectura de ese texto, que quiere decir deténgase y escuche. En su espíritu también tiene que detenerse y escuchar. Y finalmente, otra área u otro aspecto que debería ser intervenido por Jesús, y es su caso, es su alma. Cuando un alma está enferma se puede manifestar en muchos aspectos. Pueden haber muchas reacciones de enojo, que usted todo lo irrite, ¿cierto? Que incluso usted llegue a maltratar al prójimo, en un desánimo extremo, aburrimiento porque usted cayó en la monotonía y todos los días hace algo, pero no encuentra un propósito. Recuerden que la Biblia dice que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. En Mateo 15:8 dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y con esto es para que nosotros evaluemos y revisemos, porque actualmente nosotros encontramos mucha gente que lee la Biblia, y está bien leer la Biblia, debemos leer la Biblia, pero la gente no lo hace con la intención de escuchar la voz del Señor, obedecer y aplicarla. Caen en la trampa los fariseos, que no vivían la Biblia. Hay mucha gente que ora, pero no lo hace con la intención de que el Señor venga y le dé una directriz. Hay gente que ora y unas palabras divinas, pero su corazón apartadísimo de Dios. Hay mucha gente que llega y levanta las manos, levántate y sálvame, pero cero intención de glorificar al Señor. Y ahí podemos identificar que nuestra alma está enferma, y lo podemos ver con el pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, perdón. Salieron de Egipto, pero Egipto seguía en su corazón. Y por eso fue necesario el desierto, porque hasta que ellos no entendieran el porqué del desierto, no podían entrar al cumplimiento de la promesa del Señor. Y con nosotros pasa igual, hasta que nosotros no entendamos el porqué del proceso que estamos viviendo, hasta que no entendamos de qué debemos desintoxicarnos, purificarnos, qué debemos desaprender, nosotros no vamos a alcanzar esa promesa. Y como conclusión, Hebreos 13, del 20 al 21 dice, Hebreos 13, del 20 al 21 dice, tranquila, tranquila. Hebreos 13, del 20 al 21. Y ahora, que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre,
versículo 21, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo que a Él le agrada, a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. La conclusión es que busquemos alinearnos a lo que Dios describe de la eternidad para cada uno de nosotros, que decidamos ser fieles a su diseño original y solo seremos plenos cuando hagamos la voluntad del Señor. Una vez La Paz nos dijo en un discipulado que el mayor éxito de un hombre era cuando conocía para qué había sido diseñado y lo hacía, porque ahí vas a tener plenitud. Es como una silla, pongamos un ejemplo. Un carpintero hace una silla, ¿cierto? ¿Verdad? Y la silla es para sentarse, ¿no? Entonces cuando llega alguien, ¿cierto? Y se sienta en esa silla y la siente cómoda, dice, uy, qué chévere esta silla, como la silla en las que estamos sentados. Y ahí es donde el carpintero recibe gloria, ¿cierto? Y, perdón. Y Dios recibe gloria cuando nosotros funcionamos correctamente de la manera en que Él nos diseñó. Jesús es el molde y nosotros debemos reflejar su carácter en todo lo que hagamos. Sea lo que sea que tú hagas que revele a Jesús. De esta forma, cuando tú haces la voluntad del Señor, das gloria al Padre y todo vuelve a su diseño original. Amén. Y tú que me estás viendo o escuchando a través de nuestras plataformas digitales, si tú sientes o crees que este tema ha tocado tu corazón, si tú sientes, te identificas y dices, yo necesito ser renovado, ya sea que conozcas o es primera vez que te estén hablando de Jesús, y tú quieres, aparte de eso, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para que venga y haga eso en ti, yo te invito a que por favor me acompañes en esta oración. Las personas que están acá también ayúdenme a orar por esas personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas y aquellas que decidieron recibir a Jesús como Señor y Salvador. Jesús, hoy yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo en Dios, creo que viniste aquí a la tierra a morir por mis pecados, que arrebataste las llaves del infierno, resucitaste el tercer día y subiste y estás sentado a la derecha de Dios Padre. Me arrepiento de mis pecados, yo te pido que me perdones, te doy gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo para que muriera por mis pecados y yo obtuviera perdón, salvación y vida eterna. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Yo te quiero contar que el cielo está de fiesta por la decisión que tú has tomado. Si tú vives en la ciudad de Cali, yo te invito a que vengas a nuestra congregación Peniel Church Cali, un encuentro cara a cara con Dios. En nuestras plataformas digitales vas a encontrar toda la información de nuestra ubicación y aparte de encontrar nuestra ubicación, también vas a encontrar contenido muy edificante para la renovación de tu alma. Si tú no te encuentras en la ciudad de Cali, te invitamos a que busques una congregación de sana doctrina, bibliocéntrica, cristocéntrica, es decir, que Jesús sea su centro y su guía sea la palabra de Dios. Ora, lee la palabra, dile, Señor, yo te necesito en mi vida para que el Señor pueda manifestarse en tu vida y puedas ver su gloria. Que el Señor te bendiga. Y los demás vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Entonces ahí donde usted está, dígale, Señor, yo te doy gracias porque hoy has hablado a mi vida. Señor, yo te pido que me muestres si soy como Moisés cuando se enteró de que no era egipcio, sino que era hebreo. Y si tú estás en la búsqueda de tu ser, de para qué el Señor te hizo, para qué naciste, dile, Señor, yo te pido que desarraigues de mí todo aquello que me ha permeado, Señor. Que vengas tú, Cristo, y transformes todo aquello que el diablo ha deformado. Que todas las palabras que me han marcado, Señor, cada vivencia o experiencia que ha deformado mi ser y me ha impedido hacer, Señor, lo que tú me has enviado a hacer o por lo cual tú me diseñaste, bendito Rey, yo te pido, Padre Celestial, que traigas sanidad a mi ser, Señor. Trae sanidad a mi cuerpo, trae sanidad a mi espíritu, trae sanidad a mi alma, Padre Celestial. Ven y renuévame, Señor. Tu palabra dice, Señor, que renovemos nuestra mente, que no nos moldeemos, Señor, a este mundo. Yo te pido, Señor, que seas tú, bendito Rey, convencido
convenciéndonos de que ese desierto, Señor, es un lugar de entrenamiento, Señor, un lugar para desaprender esas viejas formas, bendito Rey. Yo te pido, Padre Celestial, que traigas libertad a mi vida, libertad, Padre Celestial, a mi alma. Espíritu Santo, tu palabra dice que donde estás tú, ahí hay libertad, y yo declaro, Espíritu Santo, que tú traes libertad, Señor, de lo que sea, Señor, que nos haya tenido atados, Padre Celestial. Yo te pido, bendito Rey, Señor, que nos lleves, Señor, a ese lugar secreto, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que traigas descanso a nuestra vida, que silencies todo aquello, Señor, que está haciendo ruido, todo aquello que está llamando nuestra atención, para poder centrar nuestra atención en ti, Padre Celestial, para poder descansar en ti, Señor. Tu palabra dice que Jesús es nuestro reposo, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, te pido que nos lleves a ese lugar de descanso, Señor, donde nuestra alma, nuestro ser repose, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a desconectarnos, Señor, de la tecnología, Señor, para conectar contigo, para conectarnos con tu verdad, Padre Celestial. Que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, sean santificados, bendito Rey, para que el día que tú regreses, Padre amado, nos encuentres siendo esos buenos administradores de lo que tú nos has entregado, Señor. En el día de hoy te presentamos nuestra vida, Señor. Habla a nuestro corazón, muéstranos, Señor, qué debemos cambiar, y ayúdanos, bendito Rey, a cambiarlo. Hoy nos descontaminamos de toda contaminación de carne, sangre, espíritu, Señor. Cerramos toda puerta abierta del mundo al diablo de la carne, bendito Rey. Declaramos, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestra guía, Padre Celestial, y que tú tomas el control. Adoremos al Señor. En victoria, declaramos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, Señor, que tú vas delante de nosotros, que Jehová de los ejércitos, Señor, va delante de nosotros, y tú estás con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros y por lo que estás haciendo, que a pesar de que no lo vemos, Señor, tú eres quien está obrando, y confiamos plenamente que el que comenzó la buena obra, Padre Celestial, la irá perfeccionando hasta el día en que Jesús regrese. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Peniel Church, bendito Rey, te adora. Te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao.